Europa. El viejo continente. Un territorio que, según el geógrafo ruso Vasily Tatichev, abarca desde el Océano Atlántico hasta los montes Urales. Pero independientemente de lo que signifique Europa política o geográficamente hablando, estamos no solo ante un continente con una herencia histórico-artística incomparable. Proponemos un viaje por Europa para descubrir el patrimonio rural de estos territorios, parajes de naturaleza exuberante y que, como en tiempos remotos, guardan una estrecha e insobornable relación con el ser humano. Para ello recorremos las regiones de turismo rural más carismáticas de toda Europa. Nos adentraremos en parajes recónditos, recorreremos senderos mágicos y redescubriremos ciudades europeas que crees conocer. Comenzamos nuestro viaje por Europa. Al oeste de la península ibérica, en las tierras de Extremadura, arribamos al Parque Natural del Tajo Internacional, que debe su nombre al curso de agua más largo de España, el río Tajo. El Tajo Internacional es una región natural que abarca territorio español, concretamente en la provincia de Cáceres, y territorio portugués, en el distrito de Castelo Branco. El elemento común es el río. Es el eje vertebrador y el que hace frontera entre ambos países, aunque hoy día este caudaloso torrente se ha convertido en el símbolo de la unión y las buenas relaciones entre dos países vecinos. Nos adentramos en las casi más de 50.000 hectáreas que ocupa este parque natural y recorremos algunos de sus rincones más significativos. El Parque Natural del Tajo Internacional acoge 2 concellos portugueses y 11 municipios españoles. Comenzamos nuestro viaje por uno de estos hitos históricos que se levanta soberbio entre agrestes serranías y profusa vegetación, Alcántara. Las dóciles ondulaciones de estos parajes adehesados dibujan espectaculares horizontes en cualquier época del año. El exuberante bosque mediterráneo se manifiesta en todo su esplendor gracias a los mimos de los diferentes cauces fluviales que discurren por esta localidad cacereña. En los más de 500 kilómetros cuadrados del extenso término municipal de Alcántara existen multitud de rutas senderistas que permiten sumergirnos no solo en este grandioso entorno natural, sino también en la rica historia de la población a través de un viaje que nos lleva miles de años atrás. Alcántara es, en términos históricos, uno de los municipios más importantes de toda la comarca. Fue en época romana, con Trajano de emperador, cuando el pueblo cobra especial relevancia. El símbolo de aquellos tiempos inmemoriales es, sin duda alguna, el majestuoso puente de Alcántara. Este sorprendente viaducto fue construido en el siglo II después de Cristo en honor al emperador Trajano. El paso, de unos 200 metros, cuenta con 6 arcos y 71 metros de altura en su punto más elevado. El actual nombre de Alcántara proviene del árabe Alcántara, que significa, como no podía ser de otra manera, el puente.
Otra construcción significativa de época romana en Alcántara es el puente de Segura. Este paso sortea las aguas del río Erjas, que separa las tierras de España y Portugal, y recibe el nombre de la vecina localidad lusa de Segura. Hoy día, Alcántara cuenta con algo más de 1.600 habitantes y no ha perdido su boato gracias a un elocuente número de edificaciones históricas. El importante papel que ha desempeñado esta localidad en Extremadura e incluso en España se percibe en cada calle, en cada rincón, en cada fachada. Las casas solariegas atestiguan su glorioso pasado. Alcántara es el lugar de nacimiento de San Pedro de Alcántara, un fraile franciscano de locuaz oratoria que incluso declinaría ser confesor del monarca Carlos V en su retiro a Yuste. San Pedro nació en el lugar que hoy ocupa la iglesia que lleva su nombre, erigida en tiempos de su beatificación a mediados del siglo XVII. La iglesia parroquial de Santa María de Almocóvar es otro de los templos religiosos de la población. Es un edificio tardorrománico construido sobre una antigua mezquita. El interior es de una sola nave y destacan las abundantes obras artísticas como las 5 tablas de Luis de Morales. La magnitud de un pueblo se mide por el número de construcciones religiosas y en Alcántara no iba a ser de otra manera. En esta población cacereña se levanta además uno de los edificios religiosos más importantes de toda Extremadura, el conventual de San Benito. La construcción de este convento se llevó a cabo en el siglo XVI y su exterior atrapa al que contempla estos muros majestuosos. Fue la tercera y última casa matriz de la estimada Orden de Alcántara, una de las 4 principales órdenes militares españolas. Ya en el interior, el claustro gótico otorga sosiego a aquellos que se adentran en este peculiar camposanto. Durante el improvisado paseo, nos encontramos con altares funerarios de caballeros y nobles. El convento cuenta igualmente con otras dependencias como la sala capitular o la impresionante iglesia. Aunque inconclusa, sus 3 naves conceden al templo una grandiosidad envidiable. Alcántara es un compendio de historias pretéritas, de la historia de Extremadura, de la historia de España. Desde tiempos remotos, la población ha estado unida estrechamente a la naturaleza, a estos parajes ensoñadores de serpenteantes serranías y cursos de aguas perennes. Los caminos, las montañas, los ríos, los lagos son puntos vitales para una población que se mueve al ritmo que marca este hábitat irrepetible en Europa. Y seguimos nuestra travesía, guiados por el legendario Tajo en un desfile de extraordinarios paisajes. Escoltados por abruptos relieves y densa vegetación, llegamos hasta Valencia de Alcántara. En sus alrededores, la Sierra Fría y la Sierra de San Pedro envuelven un paraje jalonado de encinas y alcornoques. La prodigiosa dehesa extremeña.
Romanos, musulmanes, judíos y cristianos son solo algunas de las culturas que, con su paso, han dejado incontables huellas históricas. Un excelente punto de partida para descubrir la población es a través de las rutas senderistas que conectan los impresionantes dólmenes existentes en su término municipal. Este tesoro del Neolítico, declarado bien de interés cultural, constituye uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa. Para avanzar en la rica historia de Valencia de Alcántara, atravesamos este puente romano. Nos trasladamos a la época que quizá diera origen al primitivo núcleo urbano, para algunos, la legendaria Valentia lusitana. De aquel tiempo son testigos los restos de un acueducto datado en el siglo I. También romana es la fuente de Monroy. Sin embargo, la época que hizo florecer a Valencia de Alcántara y dejó una profunda huella en el municipio fue la medieval. Su barrio gótico judío es un portentoso muestrario de originales portadas ojivales. En él se conserva igualmente la antigua sinagoga. En la Plaza Mayor se alza la casa consistorial. Ostenta un elegante pórtico cuyas columnas podrían haber pertenecido a una antigua mezquita. Extraordinarias bóvedas de crucería cubren su interior. Los pedazos de historia se suceden en la población. Esta lujosa fuente del siglo XIX de exquisito mármol fue un obsequio del Marqués de Labrador, un político y diplomático extremeño nacido en la localidad. También en el núcleo poblacional nos topamos con el castillo. Este fortín sufrió continuas remodelaciones durante los conflictos bélicos entre España y Portugal. Hoy se conservan algunas atalayas defensivas y baluartes, además de la torre del homenaje, que brinda espectaculares panorámicas. Del antiguo recinto medieval subsiste una antigua puerta, la de las Huertas. Adosada al castillo, encontramos la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador. El templo ocupa un lugar eminente a nivel regional, no solo por su arquitectura, sino también por las joyas que alberga en su interior. Es inevitable dirigir la vista a sus impresionantes bóvedas de crucería. Al fondo, el fabuloso retablo, según indicios del taller de José de Churriguera, brilla con esplendor barroco. Mientras que en su centro preside la conmovedora imagen del Cristo de las Batallas, realizada por Alonso Berruguete. En un retablo lateral podemos admirar una de las obras más relevantes del extremeño Luis de Morales, la Virgen y los Santos Juanes. En nuestro recorrido por Valencia de Alcántara no puede faltar la visita al antiguo convento de monjas de Santa Clara. También aquí dejó su rastro la guerra con Portugal. Sus dependencias acogen el Museo Etnográfico de Valencia de Alcántara. En él se representan los usos y costumbres del pasado. Además, se exhiben obras de artesanos locales. Un ejemplo de ello es Antonio Díaz de los Santos, artesano mimbrero que mantiene viva una tradición milenaria. En seco no se puede trabajar esto. Esto hay que trabajarlo con agua, todo mojado, porque es como de la forma que se dobla. Si no, se partiría. Las herramientas son las manos, o sea, lo demás son las herramientas para cortar, para el punzón, para si tenemos que pinchar. Este trabajo de este cesto quedaría normalmente como este que ya está terminado, como este. Mi madre fue la que me enseñó esto, que era cestera. Lo aprendí de pequeño y ahora me he jubilado y vuelvo otra vez con la artesanía. Cuando llegaba del colegio, yo lo que quería era ir a jugar con los niños, lo normal, ir a jugar al fútbol, o sea, salir por ahí. Y yo lo hacía tan a prisa porque me decían, bueno, cuando termines eso ya te vas a jugar un ratito.
Y resulta que yo lo que hacía es hacerlo muy rápido y no lo hacía bien. Me lo desarmaban y tenía que volver otra vez. Pues claro, yo con esa edad pues lloraba, porque yo lo que quería era ir a jugar. El entorno de Valencia de Alcántara es un privilegiado escenario para actividades en plena naturaleza. Entre las más practicadas están las rutas a caballo, a través de paisajes vírgenes que esconden entre espesuras las huellas del pasado. Valencia de Alcántara inspira. Su belleza monumental, las vicisitudes de su devenir histórico y la impronta que múltiples civilizaciones dejaron a su paso nos transportan en un viaje donde el tiempo se detiene. Pero seguimos, continuamos adentrándonos por estos maravillosos parajes del oeste español. Llegamos al término municipal de Cedillo, la población más occidental de Extremadura. Los exuberantes parajes de Cedillo están regados por las aguas del Tajo y su afluente más caudaloso en estas latitudes, el río Sever. Ambos delimitan la frontera con la vecina Portugal. En las márgenes del río Sever nos topamos con diferentes especies arbóreas como la aruera. También otros tantos como brezos, madroños o alcornoques y encinas propios de las tierras de Extremadura. El camino del Canero acompaña nuestros pasos sin dejar las aguas del río Sever al oeste. En esta senda, las jaras o los olivos nos custodian en todo momento. También el hinojo, una planta aromática muy versátil en la cocina y de propiedades medicinales, puesto que es un diurético muy aconsejable para problemas estomacales. Se caracteriza por su aroma anisado y se aprovecha toda la planta desde el bulbo hasta los tallos. Unos pasos más, ascendiendo dirección sur, el dibujo del río sorteando las verdes serranías nos concede una bella imagen que pone el punto y final a la ruta del Canero. Pero las serranías bañadas por el Tajo y el Sever esconden secretos que vamos a descubriros. Dólmenes ocultos en la complicada orografía. O estas tumbas antropomorfas que al parecer datan de época paleocristiana. En el término municipal de Cedillo se cuentan por decenas. Pero si hay una imagen formidable del entorno natural de Cedillo, es el lienzo que nos regala el río Tajo. El camino natural del Tajo comienza en Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón, justo el lugar donde nace este caudaloso río, y concluye en su desembocadura, Lisboa, capital de la vecina Portugal. A su paso por Cedillo, esta ruta de largo recorrido nos deja paisajes ensoñadores. Desde cualquier cerro se hace evidente el antagonismo entre las márgenes del río. En la zona de Umbría, la parte española, la vegetación es abundante y rica. La margen portuguesa se caracteriza por el escaso follaje y nos brinda una imagen desértica y baldía. Este camino nos lleva al albergue municipal. Aquí comienzan otras tantas rutas senderistas que conducen igualmente hasta el coqueto pueblo cacereño de Cedillo. Cedillo cuenta con apenas 500 habitantes, y aunque hay huellas desde la prehistoria, todo apunta a que el municipio surgió con la llegada de unos pescadores portugueses que terminaron estableciéndose en la margen oriental del Tajo, allá por el siglo XVI. Hoy, Cedillo es una localidad entrañable, que vive por y para la naturaleza, para lo rural.
Incluso el templo religioso como la iglesia de San Antonio de Padua guarda una relación especial con el entorno, pues muestra en su construcción solo materiales presentes en el pueblo, como el ladrillo cocido o la pizarra. El templo, construido en 1894, está coronado por una bella espadaña, residencia hoy de esta familia de cigüeñas, símbolo de Extremadura. En su exterior también destacan los contrafuertes que evocan los cánones del neogótico rural. Ya en el interior se hace evidente la planta de cruz griega y sobresale el sencillo retablo de madera presidido por San Antonio de Padua, patrón del pueblo. Cedillo responde fielmente al significado de ser un pueblo de la raya hispanolusa, un pueblo fronterizo. El Museo Antropológico de la localidad rememora una vivienda del siglo pasado gracias a objetos y utensilios donados por los propios cedilleros. En esta casa vemos el salón, el dormitorio, una cocina de antaño. También un importante número de aparejos o herramientas que evocan oficios diversos con especial hincapié en el campo. Y todo siempre con un guiño a Portugal, al país fronterizo. No en vano, en las calles de Cedillo es fácil encontrarse con personas que se comunican en portugués. Que tal? E os teus cachopos? Quando Bem, vem? estou muito bem. Sei. Quando é que querem vir? Vamos. Cualquier patio de Cedillo es lugar de encuentro para departir sobre lo cotidiano. Y no nos debe sorprender escuchar a las gentes del lugar hablando solo el portugués. Paulo, então onde vas? A jogar as cartas. Pois é, Aí agora, ao centro. agora vou agarrar o pão, vou levá-lo a casa e venho para cá também. Portugal está muy presente en esta población de España. Incluso en la cocina las influencias son notorias. La sopa de pez es una de las joyas culinarias que a base de verdura y pescado preparan en los fogones de Cedillo. En el perol he echado tomate, pimiento, cebolla, ajo, un poquito de puerro y un poquito de aceite. Y ahora voy a echar el tomillo de río. Voy a echar el pez, que es una carpa que se ha pescado aquí en el río Ceder. Este plato es muy tradicional en Portugal. Tras 10 minutos, la sopa resultante se mezcla con el pan. Ya tenemos una auténtica sopa de pez portuguesa hecha en Extremadura. Cedillo se encuentra en el corazón del Parque Natural Tajo Internacional, una referencia en el viejo continente y no solo por la espectacularidad de sus paisajes, también por ser un entorno natural que une dos países hermanos. Y desde el muelle de Cedillo subimos a la cubierta del balcón del Tajo, un barco que nos lleva hasta Portugal, surcando las aguas de este río y de su afluente el Pónsul. Nuestro destino, la ciudad lusa de Castelo Branco. Castelo Branco es la capital del distrito del mismo nombre y por ende el municipio más poblado y próspero de la zona. Es también la ciudad de referencia en la margen portuguesa del Parque Natural Tajo Internacional. La localidad en constante crecimiento ha sabido reinventarse en las últimas décadas y actualmente constituye uno de los destinos más atractivos de la región centro. Además de su entorno natural, la historia y la enorme oferta de cultura y ocio son las mejores razones para aventurarse a descubrir esta atractiva urbe que toma su nombre del castillo. Esta fortaleza la encontraremos al ascender por las estrechas callejuelas de la ciudad. Fue construido con piedras macizas de granito por los templarios en el siglo XIII y está clasificada como Monumento Nacional. En la actualidad, sobreviven en el conjunto histórico parte de la muralla y una de las torres del antiguo Palacio de los Comendadores, con ventanas decoradas de estilo manuelino. Desde su ubicación, se perciben espléndidas vistas que abarcan la población y el horizonte infinito del fabuloso Tajo Internacional. Si seguimos nuestra ruta hasta la antigua plaza de la Villa Medieval, hallaremos la Domus Municipalis. En la misma plaza se encuentra la Casa del Arco del Obispo, posiblemente una de las entradas de la antigua muralla. Uno de los más bellos lugares de la ciudad es el Jardín do Paço.
Fue diseñado en el siglo XVIII al más puro estilo barroco. Estos jardines forman una suntuosa fantasía de agua, tupidos setos y hermosas estatuas. Pasear por las calles de Castelo Branco es recorrer siglos de historia. Los edificios modernistas, las portadas quinientistas de sencillos dinteles, todo un conjunto histórico-artístico que se conforma como una peculiaridad de la ciudad portuguesa. Castelo Branco esconde también pequeños tesoros, como este chafariz de San Marcos, un abrevadero de granito del siglo XVI, y otras grandes joyas de la historia de la ciudad, como el actual ayuntamiento, que ocupa la que fuera casa de los vizcondes de Oleiros. Muy cerca se encuentra la sede del gobierno civil, levantado en el siglo XVIII. Pero nuestro recorrido por Castelo Branco no estaría completo sin visitar la catedral. La sé, o iglesia de San Miguel, se alza solemnemente en el centro de la ciudad. Su sobria fachada, presidida por la estatua de San Miguel, es dominada por 3 portales. En su interior, de una sola nave, llaman la atención el retablo del siglo XVIII. También el hermosísimo altar de la capilla del Santísimo Sacramento. Mucho más modesta, pero excepcionalmente original, es la iglesia de la Merced, donde las paredes están completamente cubiertas por azulejos típicos de delicada factura que representan escenas de la Biblia. El legado albicastrense también cuenta con una rica artesanía. Son famosos sus bellísimos bordados de seda en lino y cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Cogemos los diseños originales y después hacemos un diseño personalizado para el cliente. Entonces calcas el original mediante papel químico y después pasa a la zona de bordado. Se realiza con seda natural proveniente de Brasil o de Italia y se hace tal y como se hacía antiguamente. Ahora estoy haciendo el punto de Castelo Branco. Se pasa siempre la aguja hacia abajo, pero no es una pasada completa. Se pasa hacia abajo y después hacia arriba, de manera que solo queda un puntito debajo y queda bonito. Antes era llamado punto flojo, pero ahora es denominado punto de Castelo Branco. La vocación cultural de Castelo Branco se manifiesta en numerosas opciones para todo aquel que recorre una de las ciudades portuguesas más extraordinarias. Digno de mención es el Museo Cargaleiro, establecido en 2 edificios adyacentes en pleno centro histórico. Está dedicado a uno de los más célebres artistas portugueses, Manuel Cargaleiro, y en él se exhibe a través de exposiciones temporales un amplio patrimonio de obras en pintura, cerámica, azulejo, tapicería, no solo del notable artista, sino también de otros prestigiosos autores. Los amantes del arte contemporáneo encontrarán su templo en el fascinante Centro de Cultura Contemporánea de Castelo Branco. Recorrer su interior es en sí una apasionante experiencia. A lo largo del año son numerosas las exposiciones temporales que pasan por esta referencia museística de Portugal. Castelo Branco es una ciudad que cautiva.
la magia de su historia medieval, la serenidad de sus adoquinadas calles, su vibrante vida cultural y de ocio, y todo arropado por los parajes del Parque Natural Tajo Internacional, serranías que bailan en el horizonte, arrolladas por las aguas del río más largo de la península ibérica, aquel que durante más de 1000 kilómetros desgaja las tierras de España y Portugal para derramar historias y relatos en las aguas del Atlántico. Vuela con nosotros, navega con nosotros, en definitiva, viaja con nosotros. En bici, en burro, cualquier medio de transporte sirve para conocer los destinos rurales más importantes de Europa. Visitamos centros históricos, castillos, iglesias, conventos, palacios. Nos adentramos en cuevas, surcamos ríos, sobrevolamos montañas. Conoceremos tradiciones milenarias. En Polonia, España, Italia, Austria, Alemania, Suiza, Portugal. Es nuestro viaje por Europa, por la Europa rural. En el próximo capítulo nos sumergimos en la campiña sevillana para llegar a Écija. Probaremos la miel de Montoro, de sobra conocida por el exquisito cuidado de las abejas, y recorreremos las calles de Córdoba para conocer la huella de las tres culturas.